Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, domingo 12 de noviembre. Estamos en la serie Esperanza Viva, día 41. Se titula Una luz en la oscuridad. Y este es un día muy especial porque es el último de esta serie de devocionales. Hoy se acaba esta serie basada en la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro. Y creo que Dios nos ha hablado muchísimo y damos muchas gracias a Dios por eso. Y bueno, mañana continuamos con otra serie, así es que no se despeguen, pero hoy se acaba y vamos a leer las últimas palabras de Pedro en esta carta. Pero también es un día muy especial porque es Día del Cartero, 12 de noviembre, pero por supuesto también porque es cumpleaños de mi amado, querido padre, el pastor Gilberto Gutiérrez, el hombre que más admiro, el que me enseñó todo lo que sé, y le mando un abrazo, un beso, una felicitación a mi querido padre allá en la Ciudad de México, que acaban de tener ahí en su iglesia un congreso de pastores que fue de muchísima bendición. Y bueno, te amo, papá, y sé que está viendo este devocional, así es que le mando un abrazo. Y bueno, también ustedes le pueden dejar sus felicitaciones ahí en los canales si ustedes gustan. Y si no lo conocen, de lo que se pierden, vayan a seguir la página de la Iglesia Bautista Oret, donde es pastor mi padre. Pero bueno, nosotros vamos a terminar esta serie de devocionales Esperanza Viva. Y vamos a leer las últimas palabras de Pedro en esta carta. Primera de Pedro 5, 13 y 14, que es ya lo último, las últimas palabras, el cierre de esta carta. Dios nos va a decir algo, vamos a ello, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu maravillosa palabra. Gracias por el apóstol Pedro que escribió esto hace ya casi 2000 años y sigue diciéndonos tantas cosas que vienen de ti, Padre mío. Permítenos que todo lo que hemos sido bendecidos durante este mes, 41 días, lo podamos poner en práctica, que seamos hacedores y no solo oidores de tu palabra. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a primera de Pedro 5, 13 y 14. Dice así. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Bueno, se está despidiendo, ya son sus últimas palabras, y es una especie de firmar, y les manda saludos de parte de la iglesia que está en Babilonia, de parte de Marcos mi hijo, y después les dice que se saluden. Vamos a preguntarnos quiénes son esas dos entidades que menciona la iglesia que está en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia es la iglesia desde donde está escribiendo Pedro. ¿Y por qué dice Babilonia? ¿Está Pedro en Babilonia? No, en este momento Babilonia ya ni siquiera es una ciudad importante y el apóstol Pedro está escribiendo en griego, claramente desde el mundo grecorromano. La mayoría piensan que se refiere a Roma. El apóstol Pedro está en Roma, pero le llama Babilonia. ¿Por qué le llama Babilonia? Bueno, por dos razones. La primera es porque en la tradición judeo-cristiana, ¿se acuerdan los judíos en la Biblia? Le llamaban Babilonia, o no le llamaban, fue Babilonia, el pueblo de Babilonia, los babilónicos fueron los que conquistaron la ciudad de Dios, Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivos al pueblo de Dios a Babilonia. Entonces se le llama ese periodo la cautividad babilónica del pueblo de Dios cuando estuvo en Babilonia. Porque Babilonia era un pueblo lejos de Dios, lejos de Jerusalén, pagano, hostil a la fe. Y sin embargo fue ahí donde resurgió la fe en Dios, donde se purificó el pueblo de Dios. Eran infieles, el pueblo de Dios había sido infiel a Dios, por eso los conquistaron, por eso se los llevaron cautivos. Pero fue en Babilonia donde regresaron a Dios, cosa curiosa. Y bueno, Babilonia entonces representaba como el pueblo, la sociedad contraria a Dios. El mundo que está gobernado por el pecado y que es contrario a Dios. Para los cristianos entonces se sentían en Babilonia. De hecho, todos los cristianos podemos decir eso. Todos los cristianos vivimos en Babilonia. Vivimos dentro de Babilonia porque vivimos en una sociedad contraria a Dios, con otros valores. Una sociedad gobernada por el pecado, donde ser cristiano es ser de una minoría. Y entonces por eso el apóstol Pedro dice eso, pero también porque Babilonia es, digamos, la capital de ese mundo. Y el apóstol Pedro está escribiendo desde la capital del Imperio Romano, de Roma. El apóstol Pedro lo más seguro es que esté escribiendo desde Roma. Y el apóstol Pedro hace esta analogía de decir, Roma es la capital del mundo en el sentido real, es la capital del imperio, pero también en el sentido que desde ahí surgen todas las ideologías, las filosofías, las religiones contrarias a la fe. Y esto es interesante porque de esto trata toda la carta. ¿Se acuerdan?
Toda la carta nos habla de que los cristianos somos extranjeros, exiliados, peregrinos, extraterrestres incluso dijimos. Y el apóstol Pedro dice, acá también, estamos en Babilonia, pero les saludamos. Les saludamos porque somos elegidos por Dios para ser de su pueblo. Y eso es hermoso. Y después también le dice el apóstol Pedro, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién es Marcos? Muy probablemente el escritor del Evangelio, Juan Marcos, aquel que también había acompañado a Pablo en sus viajes misioneros, pero que se había rendido, ¿se acuerdan? No continuó. Por un momento flaqueó su fe, quizá. Algunos dicen que extrañaba a su mamá, otros dicen que se enfermó. No podemos estar seguros, pero el punto es que muy probablemente se trata de este Marcos, que ha regresado a los caminos de Dios y sigue sirviendo a Dios ahora en Roma. Muy probablemente allá también escribió su evangelio. Y después dice el apóstol Pedro, salúdense con ósculo de amor. ¿Qué es eso de ósculo de amor? Con beso. En aquella cultura la gente se daba beso, los hombres se daban beso. El día de hoy, sobre todo en Latinoamérica, nos damos besito, ¿verdad? Pero sobre todo las mujeres se dan beso y las mujeres con los hombres, pero no siempre entre los hombres nos damos besos, solo que seamos muy cercanos. Pero en aquella cultura eran los hombres, no las mujeres, los que se daban beso. Y el apóstol Pedro dice, salúdense con ósculo de amor. Es una cuestión cultural simplemente, pero que habla de algo que no es cultural, algo que sí es espiritual. El amor de la comunidad cristiana que siempre debe reinar. Y termina diciendo el apóstol Pedro, paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Esta paz es la forma tradicional de bendecir en hebreo. ¿Se acuerdan? Shalom. Y es mucho más que simplemente paz en el sentido de se acabó la guerra. Paz es la plenitud de la vida, el bienestar total que solo viene por medio de la presencia de Dios. Y así termina el apóstol Pedro diciendo, paz con todos vosotros los que están en Jesucristo. Solo en Jesucristo se puede encontrar verdadera paz, plenitud, bienestar total del alma en Cristo Jesús. Amén. Se termina la carta y también se termina esta serie. Y déjenme hacer un pequeño resumencito de lo que trata esta carta. Esta carta está escrita a cristianos perseguidos y el apóstol Pedro les dice cómo vivir, cómo mantenerse firmes en la fe, pero también cómo mostrar su fe para que con su manera de vivir otros vengan a Cristo Jesús. Y lo que el apóstol Pedro quiere evitar son tres actitudes. Ante la persecución, ante la hostilidad del mundo, ante el rechazo del mundo, hay tres actitudes. Número uno, están los que responden violentamente. Con que me vas a perseguir, pues yo respondo en venganza y me levanto contra ti violentamente. Dice el apóstol Pedro, no, la violencia no es el camino. La violencia solo crea más violencia y se crea un círculo vicioso de violencia. Número dos, otros se esconden, privatizan su fe. No, yo sí soy cristiano, pero que nadie sepa, porque Dios y yo. Esto es cada quien cree lo que quiere, sí soy cristiano, pero por miedo a la persecución, por miedo a la burla, por miedo a ser señalado. Y dice el apóstol Pedro, no, tampoco, que se nos note que somos cristianos. Y número tres, otros, quizá, no sé si lo más triste, pero otros se rendían, se alejaban, capitulaban su fe, dejaban de creer. El apóstol Pedro quiere evitar estas tres reacciones: la violencia, la privatización de la fe o el esconderse y ¿cómo le diremos? El rechazo, la apostasía, el negar la fe. Entonces, ¿qué nos queda? Ser cristianos de verdad, ser discípulos de verdad, que se nos note que somos cristianos, a pesar de que a lo mejor vamos a sufrir, a pesar de que a lo mejor nos van a perseguir, seamos verdaderos cristianos. Lo puedo decir así. Pedro exhorta, este es quizá el resumen de la carta, Pedro exhorta a los cristianos a mantener su identidad cristiana y alumbrar con buenas obras para que otros vengan a Cristo. En sumisión a Dios y a las autoridades también. Y el mejor ejemplo de todo esto es Cristo Jesús. Esa es un poco la idea de lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y déjenme terminar con 4 enseñanzas que nos da esta conclusión, esta despedida de Pedro. 4 enseñanzas. Número 1, de lo que somos los cristianos, de lo que es la iglesia. Número 1, somos un bastión del reino de Dios. Somos un bastión del reino de Dios en medio del mar de confusión, en medio del mar de pecado, de una sociedad contraria a Dios. El cristiano, la iglesia, es un bastión del reino de Dios. Un cuartel de avanzada que está ahí no para esconderse, tampoco para atacar violentamente, sino para predicar el evangelio del amor y de la gracia de Cristo Jesús. Número 2, somos parte de un pueblo en todo el mundo. Es interesante que
El apóstol Pedro en Roma, a la que llama Babilonia, le escribe a los cristianos en Asia Menor, al otro lado del imperio. Somos minorías, sí. Somos bichos raros a veces, pero no estamos solos, lo decíamos ayer, no somos los únicos. Me encanta que menciona por nombre ayer a Silvano, hoy a Marcos, porque hay cristianos, hay peones de Dios en el ajedrez de la vida. Menos a veces, menos escandalosos a veces, menos famosos a veces, pero héroes sin capa de Dios, que Dios usa con poder para predicar su evangelio. No estamos solos, mi hermano, somos parte de un pueblo. Número 3, somos parte de una familia de amor. Salúdense con beso santo, con beso de amor. Esta familia, este cuartel de avanzada no se caracteriza por sus armas, ni por su inteligencia, ni por su elocuencia, ni por su poder, ni por sus espectáculos. Se caracteriza por el amor. Eso es lo que nos caracteriza como iglesia cristiana. Podemos no tener edificios grandes, podemos no tener luces, podemos no tener aire acondicionado, sillas cómodas, edificios enormes, escenarios brillantes. Que nos falte todo, que nos falte la energía eléctrica, que nos falte el aire acondicionado, pero que no nos falte el amor de Dios, el poder de su evangelio, su Espíritu Santo entre nosotros. Y por último, somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Eso es lo que nos hace a los cristianos ser lo que somos, no otra cosa. No otra cosa, no cómo nos vestimos, no lo grande de nuestros edificios. Lo que nos caracteriza a los cristianos, lo que nos hace ser lo que somos, es que seguimos al mismo Señor, Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza viva. Espero que esta serie haya sido de bendición, amados hermanos. Creo que sí, el apóstol Pedro nos ha hablado exactamente lo que necesitábamos. Si no se despeguen, porque mañana comenzamos otra serie y les aseguro que Dios nos dirá exactamente lo que necesitamos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta serie que ha hablado a nuestras vidas. Ciertamente también nos sentimos como extranjeros, como peregrinos, como exiliados, porque lo somos, Señor. Permítenos vivir como tal, sin pena, sin miedo, con esperanza en ti. Mostrar nuestra fe, mantener nuestra identidad de seguidores tuyos y de esa manera alumbrar al mundo que también te puedan conocer. Permítenos que así sea, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos. Te doy gracias por mi Padre, hoy en su cumpleaños, y te pido que el día de mañana también tengamos una serie con mucha palabra de parte de ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.